No era la primera vez que trabajaba en el turno nocturno del 911. Había recibido todo tipo de llamadas, pero ninguna como la que estaba a punto de atender. Eran las 2 de la madrugada cuando el teléfono sonó. Contesté con la voz firme, aunque en el fondo sentía un ligero cansancio acumulado. Al otro lado de la línea, solo se escuchaba una respiración entrecortada. Intenté calmar a la persona. 911. ¿Cuál es su emergencia?, pregunté. La respiración se intensificó, y por fin escuché una voz. Era una mujer. Su tono era bajo y tembloroso, casi susurrante. Hay alguien en mi casa», dijo. Inmediatamente le pedí que mantuviera la calma y me diera su dirección. La voz de la mujer comenzó a sonar más aterrada. «No sé dónde estoy. Esta no es mi casa». Eso me puso en alerta. Le pregunté si había sido secuestrada o si estaba herida, pero la mujer solo repetía que no sabía dónde estaba y que no reconocía el lugar. Intenté que describiera el entorno, cualquier cosa que pudiera darme una pista de su ubicación, pero solo decía que estaba en una casa vieja, con muebles cubiertos de polvo y paredes descascaradas. De repente, la llamada se cortó. Intenté rastrear el número, pero no había ninguna información útil. Todo lo que sabía es que la llamada venía de algún lugar remoto. Llamé a un patrullero cercano para que investigara, pero sin una dirección precisa, no era mucho lo que podían hacer. A la mañana siguiente, uno de los oficiales me llamó. Me dijo que habían encontrado una casa abandonada en las afueras de la ciudad, muy similar a la que había descrito la mujer. Decidieron investigar. Cuando entraron, el aire estaba cargado de polvo y un olor a humedad invadía el lugar. La casa estaba vacía, pero en el suelo encontraron un teléfono móvil antiguo. Al revisarlo, vieron que la última llamada había sido hecha al 911 a las 2 de la madrugada. Lo más extraño es que esa casa había estado deshabitada durante décadas. Al día siguiente, me presenté en la estación para revisar los registros. Había algo que no podía sacarme de la cabeza. Al revisar los archivos antiguos, encontré algo perturbador. Hace 20 años, una mujer había desaparecido en circunstancias misteriosas. Su nombre era Elena, y la última vez que fue vista, según los reportes, estaba entrando en esa misma casa abandonada. Las coincidencias eran demasiadas. Me quedé mirando el informe durante lo que pareció una eternidad. Elena nunca fue encontrada. La casa, desde entonces, había sido considerada maldita, y nadie en su sano juicio se atrevía a acercarse. No podía dejar de pensar en la voz de esa mujer, en su desesperación. ¿Era posible que, de alguna manera, ella aún estuviera allí, atrapada entre este mundo y el otro? Decidí dejar el caso tal cual estaba, sin más investigaciones. Algunas cosas es mejor no desenterrarlas. Desde esa noche, nunca volví a trabajar en el turno nocturno. Era una noche tranquila en la central del 911. Las llamadas habituales de emergencias menores estaban a la orden del día. Pero entonces, recibí una llamada que, hasta hoy, no puedo olvidar. Al responder, escuché la voz de un niño, llorando suavemente. No podía tener más de 6 o 7 años. Intenté calmarlo, como siempre hacía con los niños que llamaban asustados. 911, ¿cuál es tu emergencia?, le pregunté con tono suave. Estoy solo, dijo entre sollozos. Mi mamá no se despierta. El corazón me dio un vuelco. Le pregunté su nombre y su dirección. El niño respondió con voz temblorosa. Me llamo Tommy. Vivo en la calle Maple, número 12. Tomé nota rápidamente y le dije que la ayuda estaba en camino. Mientras esperaba que llegaran los oficiales, intenté mantener al niño hablando. Tommy, ¿puedes decirme qué pasó? ¿Por qué tu mamá no se despierta? Hubo un largo silencio. Luego, con un tono bajo y aterradoramente frío, Tommy susurró. ¿Hay alguien en la casa?
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pedí que se escondiera y que no hiciera ruido. El niño no respondió. La línea quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Podía escuchar mi propia respiración, esperando algún sonido que me indicara que Tommy estaba bien. Finalmente, escuché pasos en la línea. Eran lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando lentamente hacia donde estaba Tommy. Intenté hablarle, decirle que los policías estaban en camino, pero él no respondió. Solo escuchaba esos pasos, y entonces la llamada se cortó. Inmediatamente contacté a la patrulla asignada, rogando que llegaran a tiempo. Cuando los oficiales llegaron a la dirección indicada, me informaron que la puerta estaba entreabierta. Entraron con cautela y encontraron a una mujer en la sala, tendida en el suelo, sin vida. Parecía que había estado muerta durante varias horas. Lo más inquietante fue que, después de revisar toda la casa, no encontraron a ningún niño. No había señales de Tommy. Los oficiales hicieron una búsqueda completa por el vecindario, pero no había rastro de él. Revisaron los registros de la casa y descubrieron que la mujer vivía sola. No tenía hijos. Cuando les pregunté sobre la llamada, me dijeron que en la casa encontraron un teléfono descolgado, pero no había rastro de que se hubiera hecho ninguna llamada esa noche. Revisamos el historial de llamadas, y aunque mi consola mostraba que la llamada había sido recibida, no había ningún registro en el sistema de Tommy o de la dirección que había dado. Hasta el día de hoy no sé quién era ese niño, o si realmente existió, pero la voz de Tommy, sus susurros y esos pasos aún resuenan en mi cabeza. No he podido olvidar esa noche, y siempre me pregunto si Tommy, donde quiera que esté, sigue esperando que alguien lo encuentre. Era una noche oscura y tormentosa cuando recibí la llamada. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la central, creando un ruido constante que hacía difícil concentrarse. El teléfono sonó, y al contestar, escuché una voz masculina, alterada y jadeante. «¡Ayuda! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien en la carretera!», dijo con desesperación. Intenté calmarlo y le pedí que me explicara la situación. El hombre, que parecía estar conduciendo, comenzó a hablar más rápido. «Estoy en la carretera 22, justo antes de llegar al viejo puente. Hay un hombre, está en medio de la carretera, pero no es normal». Su voz temblaba. Lo esquivé, pero, Dios, lo vi en el retrovisor. Está siguiéndome. Le pedí que mantuviera la calma y que no se detuviera. Le dije que me diera su ubicación exacta para enviar ayuda, pero él continuó hablando, más asustado. «No lo entiendes. No es humano», dijo, y su voz se volvió casi inaudible. Su cara no tiene ojos, solo agujeros. En ese momento, escuché un fuerte chirrido en la línea, como si el hombre hubiera frenado de golpe. Luego, silencio. Lo llamé repetidamente, pero no obtuve respuesta. Los oficiales llegaron al lugar que había indicado unos minutos después. Encontraron el coche del hombre al borde de la carretera, pero estaba vacío. No había rastro de él, ni de ninguna otra persona en los alrededores. El coche estaba en perfecto estado, sin signos de que hubiera tenido un accidente o de que hubiera sido forzado. Sin embargo, en el asiento del conductor, encontraron algo que me heló la sangre cuando me lo dijeron. Había marcas de dedos en el volante, pero no eran normales. Eran alargadas, delgadas, casi como si fueran de una criatura. Las autoridades nunca encontraron al hombre que llamó esa noche. La carretera 22 es conocida por sus leyendas, muchas de ellas sobre apariciones fantasmales y figuras extrañas en la carretera. Pero lo que más me perturba es la voz del hombre. Nunca olvidaré el terror en sus palabras cuando describió esa figura. Desde entonces, evito conducir por la carretera 22, especialmente en noches lluviosas.
Era una noche como cualquier otra en la central del 911, hasta que recibí una llamada de lo más extraña. Al principio, solo escuchaba un ruido estático, como si la señal estuviera mala. Pensé que podría ser una llamada accidental, pero entonces escuché un susurro, bajo y apenas audible. «Ayuda», dijo una voz femenina. Inmediatamente, intenté establecer una mejor comunicación, pero la estática persistía. Le pedí a la persona que hablara más fuerte y que me diera su ubicación. La voz respondió, esta vez con más claridad. «Estoy atrapada. No puedo salir. Hace frío». Algo en su tono me hizo sentir un escalofrío. Parecía desesperada, pero también había algo más, como si estuviera resignada a su destino. Le pregunté dónde estaba, pero lo único que dijo fue, «Bajo tierra. No hay luz». Intenté obtener más información, pero la línea comenzó a fallar nuevamente. Se escuchaban crujidos, como si la llamada estuviera siendo interferida. La voz volvió a susurrar casi inaudible. «Vienen por mí. No puedo esconderme». Y luego, la llamada se cortó. Inmediatamente, intenté rastrear la llamada, pero no tenía origen. Revisé el registro, y aunque había una entrada para la llamada, no había número ni ubicación asignados. Era como si la llamada nunca hubiera existido. Le conté a mis compañeros, pero todos pensaron que había sido una broma o algún fallo en el sistema. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esa llamada era real, que esa mujer realmente estaba en peligro. Durante las semanas siguientes, no pude dejar de pensar en esa voz. Cada vez que recibía una nueva llamada, esperaba volver a escuchar ese susurro, pero nunca ocurrió. Unos meses después, durante una limpieza en los archivos, encontré algo que me dejó sin aliento. Un informe antiguo, de hace más de 10 años, hablaba de una mujer que había desaparecido mientras exploraba unas viejas catacumbas abandonadas en las afueras de la ciudad. Según el informe, su última llamada fue al 911, y aunque la línea fue rastreada, nunca pudieron encontrarla. Lo más aterrador es que las palabras de esa llamada eran casi idénticas a las que yo había escuchado. «Bajo tierra. No hay luz». Desde entonces, he evitado las noches en la central del 911. Cada vez que pienso en esa voz, no puedo evitar sentir que de alguna manera ella sigue atrapada, esperando que alguien la rescate. Pero sé que, aunque lo intentemos, nunca la encontraremos. Era mi tercera semana trabajando en el centro de llamadas del 911, y aunque ya me estaba acostumbrando al ritmo del trabajo, siempre me mantenía alerta. Sabía que, en cualquier momento, podría recibir una llamada que cambiaría todo. Nunca imaginé que llegaría una tan extraña a las 2:22 de la madrugada. El reloj en la pared marcaba exactamente esa hora cuando la llamada entró. Miré la pantalla y vi que el número era desconocido. Al contestar, al principio solo escuché silencio, seguido por un zumbido agudo como interferencia estática. Pero luego, una voz clara y distante se hizo presente. «Hola, necesito ayuda». Era una voz masculina, tranquila, pero con una extraña resonancia. «911, ¿cuál es su emergencia?», pregunté manteniendo la calma. «Estoy atrapado en la carretera del tiempo», respondió. Fruncí el ceño, pensando que se trataba de una broma o de alguien que estaba bajo la influencia de alguna sustancia. Decidí seguirle el juego para ver a dónde llegaba. «¿Puede darme su ubicación?», pregunté, anotando cualquier detalle. «No puedo. Ya no sé dónde estoy. El tiempo aquí no es como en su mundo. Es 1932, pero también es 2024. Estoy atrapado entre los años». Esto me desconcertó. Su voz no parecía la de alguien que estuviera bromeando, pero lo que decía no tenía sentido. Intenté redirigir la conversación. «¿Hay algo a tu alrededor que puedas describir? ¿Algún punto de referencia?» «Estoy en una carretera desierta. Hay un viejo auto junto a mí,
Un Ford modelo A. La luna está llena, pero cambia. A veces es nueva. Todo se mueve lento, como si el tiempo se estirara y se encogiera. Sentí un escalofrío al escuchar su descripción. Estaba claro que algo no estaba bien, pero no podía colgar. No todavía. ¿Cuál es tu nombre?, le pregunté. Me llamo... Hizo una pausa. No lo recuerdo. No estoy seguro de quién soy, ni de cómo llegué aquí. Todo es... borroso. El silencio se apoderó de la línea por un momento. Luego, la voz continuó, más débil. He visto a otros, atrapados como yo. Gente de diferentes épocas. Algunos en ropa de los años 50, otros con tecnología moderna. Todos estamos perdidos en esta carretera, sin fin. ¿Qué ves ahora?, le pregunté, intentando mantenerlo hablando. Luces. Veo luces al final de la carretera, pero cada vez que intento llegar a ellas se alejan. He estado caminando durante horas, o quizás sean años. El tiempo aquí no es lineal. En ese momento, la línea comenzó a crujir. La señal parecía estar fallando. Ayúdame, por favor, necesito... La voz se fue apagando. Espera, ¿a qué luces te refieres?, le grité, intentando mantener la conexión, pero todo lo que escuché fue estática. La llamada se cortó abruptamente. Intenté rastrear el número, pero como en las otras historias no hubo suerte. Sin embargo, algo me inquietaba profundamente. Al día siguiente, decidí investigar más. Fui a la biblioteca local, buscando alguna pista sobre la carretera del tiempo. Después de varias horas de búsqueda, encontré un artículo antiguo, de 1932, que hablaba sobre un accidente extraño. Un hombre había desaparecido en una carretera secundaria, y lo único que encontraron fue su coche, un Ford modelo A, abandonado al borde de la carretera. Lo más extraño es que en el informe se mencionaba que la luna había cambiado de fase esa noche, algo que los testigos consideraron un mal augurio. La desaparición nunca fue resuelta, y con el tiempo, la historia fue olvidada, convirtiéndose en una leyenda local sobre una carretera que atrapaba a los viajeros en el tiempo. Esa noche, me senté en mi escritorio, mirando fijamente el reloj. Eran las 2:21. Esperé con el corazón acelerado a que el reloj marcara las 2:22, pero esta vez, el teléfono no sonó. En su lugar, el silencio se volvió ensordecedor, y por un momento, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Desde entonces, cada vez que el reloj marca las 2:22, no puedo evitar mirar el teléfono, esperando esa llamada de nuevo. Quizás, algún día, la carretera del tiempo vuelva a cruzarse con la mía, y si lo hace, me pregunto si estaré preparado para responder.